Buenas noches a todos y bienvenidos para la charla de la noche del día de hoy. Habíamos entonces comentado la semana anterior que había sido solicitado por varios alumnos el que se explicaran algunos capítulos específicos de las normas que aplican a los sistemas de gestión integral, entre ellos el capítulo 7, 8 y 9. Para no hacerlo individualmente por capítulos, entonces propuse que en la noche de hoy abordáramos esos 3 capítulos para que en la siguiente semana tuviéramos una charla dedicada a indicadores de gestión como herramientas estadísticas para poder hacer seguimiento y medición al desempeño de los procesos y del sistema de gestión integral. Entonces, pues bienvenidos. Mientras se van conectando otras personas, pues les recuerdo que la forma de participar cuando empecemos a habilitar el espacio para preguntas es a través del chat o habilitando el micrófono, pues para establecer contacto, que nos escuchen todos los compañeros y hacer nuestras preguntas o nuestros aportes al tema. Me gustaría saber si Camilo, Carlos, Elber, Laura, Carlos, Arturo, ¿me escuchan adecuadamente? Sí, señora. Listo, gracias Laura, gracias Carlos Felipe. Muy bien, entonces vamos a proceder a compartir pantalla. Antes de mirar la presentación que elaboré en PowerPoint, entonces como una breve introducción, me gustaría recordar algunas cositas. En las versiones anteriores de las normas, es decir, en la versión 2008 de la ISO 9001, por ejemplo, el capítulo número 7 estaba representado en el capítulo anterior y así todos, es decir, el capítulo número 8, que en este momento es el corazón de la norma y que nos relata todo lo concerniente a la operación, estaba antes en el capítulo número 7 en la norma ISO 9001 en su versión 08. Les recuerdo que la gran diferencia entre 9001 y la parte concerniente a los requisitos de la 14 y de la 45 es que la 9001 en el capítulo número 8, que es el corazón de las normas en este momento, tiene más requisitos que los que plantean las normas de 14 y de 45. Por lo tanto, entonces, cuando hablemos de ciertos requisitos, recordaremos que son exclusivos de la norma ISO 9001 y que no le conciernen a la 14 ni a la 45. Igualmente, recordarles que cuando hablemos del requisito de preparación y respuesta ante emergencias, pues estamos refiriéndonos a un requisito de la 14 y la 45 y no es un requisito de la ISO 9001. Esa es como la diferencia que siguen manejando las normas en relación a estos grandes capítulos. Entonces, procedamos a ver la presentación. Cuando hablamos de los capítulos 7, 8 y 9 de las normas, entonces nos estamos refiriendo a recursos, operación y evaluación de cumplimiento en los sistemas de gestión integrales. Como objetivos en la noche del día de hoy tenemos pues identificar el contenido en términos de requisitos de los capítulos 7, 8 y 9 de los sistemas de gestión integrales, interpretación de los requisitos, identificar algunas formas de darles cumplimiento y verificar algunos de los ejemplos que podamos compartir. Iniciamos con el capítulo número 7. El capítulo número 7 es aquel que nos habla específicamente de apoyo en relación a los recursos con los que debe contar la organización y que considere necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integral. Entonces, el capítulo número 7 nos habla de todo aquello que nos sirve como apoyo a los sistemas de gestión y que efectivamente contempla entonces, entre otros, recursos humanos, recursos económicos, infraestructura y equipos, conocimiento y experiencia. Entre las generalidades de este capítulo, entonces nos dice que la organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el sistema de gestión. Yo me voy a referir al sistema de gestión integral porque pues la idea es que veamos la aplicación a los 3 sistemas. La organización deberá entonces considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. Para esto normalmente nos servimos o nos apoyamos en el DOFA.
En algunas organizaciones es evidente como debilidad de la organización el que no se cuente con los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento y la mejora del sistema. Por ejemplo, la ausencia de recursos económicos para cuando hay necesidad de asegurar la trazabilidad de las mediciones, por ende, que haya necesidad de calibrar y verificar muchos equipos de seguimiento y medición, representa para las organizaciones tener disponibles muchos recursos económicos. Algunas de ellas, incluso implementando sistemas de gestión, se han visto en la necesidad de prorrogar o de esperar un tiempo más prudente para lograr la certificación del sistema, porque les representa mucho recurso económico el poder garantizar la confiabilidad metrológica cuando son muchos equipos. En el caso, por ejemplo, de un hospital, imagínense que estamos hablando de equipos de seguimiento y medición relacionados con los equipos que utilizan los médicos y las enfermeras para confirmar signos vitales de pacientes, termómetros asociados, por ejemplo, a las incubadoras y un sinfín de equipos de seguimiento y medición que deben representar confiabilidad en términos de sistema de gestión y que por ende le representa muchísimo gasto a la organización para poder garantizar su estado metrológico. Por tal razón, y esto solo comentando un ejemplo en donde pues la parte económica es fundamental, pero no solo en recursos hablamos de la parte financiera, sino también de la disponibilidad de tiempo, el permitir que las personas asistan a capacitaciones o a formaciones relacionadas con el sistema de gestión que tenga implementada la organización o los sistemas. Hablamos también del tiempo para la inducción, reinducción y entrenamiento del personal. Hablamos también de la disponibilidad de recursos en términos ofimáticos, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Hablamos también de recursos en términos de equipos de comunicación, locativos, etc. ¿Qué se necesita obtener de los proveedores externos? Esto también es muy importante. Igual las organizaciones deben identificar cuáles son los proveedores críticos de la organización y cuáles los que se consideran no tan críticos. Tratar de no casarse con un único proveedor, sino contar con proveedores A, B y C, es decir, tener la posibilidad de cambiar de proveedor cuando así se requiera por X o Y razón. Y no solo eso, sino también verificar qué procesos o servicios son los que contrata externamente la organización y que terceriza. Es decir, cuando las empresas utilizan maquila para sus procesos, debe garantizar que conoce y que controla completamente el proceso ejecutado por el proveedor de carácter externo y responder por lo que hace ese proveedor como si fuera parte integral de lo que hace la organización en procesos de auditoría. Estos procesos de soporte pues tienen en cuenta todos los recursos a nivel interno y externo y por eso pues se incorpora el concepto de servicios subcontratados o tercerizados por la organización. Normalmente cuando auditamos, preguntamos desde la alta dirección cómo garantiza o cómo asegura contar con los recursos necesarios y suficientes para la estructuración, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión. Encontramos frecuentemente que se nos presenta un presupuesto, es decir, un rubro presupuestal asignado al sistema de gestión de calidad, uno a la parte ambiental y uno a la parte de SST. Sin embargo, hay muchas organizaciones que no disponen o no consideran mostrar ese rubro presupuestal o ese presupuesto en procesos de auditoría y le dicen a uno no, simplemente la alta dirección en la medida en que se van requiriendo o necesitando recursos, va disponiendo de los recursos, no le faltan al sistema, pero no necesariamente porque tenga identificado un presupuesto específico para cada uno de los sistemas de gestión. Mientras haya evidencia en un proceso de auditoría que el sistema de gestión se ha podido implementar en los tiempos y de acuerdo al cronograma previsto de planificación, pues no habrá ningún inconveniente. Resulta de gran importancia entonces identificar a todos los proveedores de la organización, más aún si se realiza un servicio de fabricación de un producto bajo nuestra marca. Para evaluar a los proveedores será importante establecer todos los acuerdos para el servicio,
que conozcan la forma de evaluación y en qué se basa, hacerles llegar informes cada cierto tiempo sobre los resultados de su evaluación, contar con una política de trabajo transparente que ofrezca confianza, y cuando se habla de recursos será necesario incluir a las personas, los ambientes para la operación de cada proceso, infraestructura, recursos de seguimiento y el conocimiento de la organización. En el apartado 7.11, entonces, requiere que una empresa determine de forma inicial el proporcionar los recursos necesarios pues, para el establecimiento, mantenimiento y mejora del sistema. Se requiere que cuente con personal necesario para realizar un funcionamiento eficiente del sistema de gestión integral y el proceso con el fin de cumplir de forma constante todos los requisitos de carácter legal, reglamentarios y otros a los que se haya suscrito de manera voluntaria la organización. En el 7.13 se requiere que se identifique, proporcione y mantenga la infraestructura necesaria para que los procesos operen con eficiencia. Ya voy a hablar en detalle de esto. En el apartado 7.14 se habla del ambiente para el buen funcionamiento de los procesos, ya que una empresa requiere que se determinen, proporcionen y mantengan un gran ambiente pues, para la operación de los procesos. En el 7.15, la empresa usa la medición para demostrar que los productos y servicios cumplen con todos los requisitos. Se tiene que asegurar que se proporcionan todos los recursos necesarios para asegurar que los resultados al realizar la medición y el control sean válidos. Entrémonos a mirar en detalle el 7.2, que tiene que ver con un recurso súper importante, que es el de las personas. Y específicamente la norma nos habla de competencia. En este requisito, el proceso de recursos humanos o gestión humana es muy importante para las normas. Es un proceso normalmente de apoyo para los mapas de procesos de las organizaciones. Solo pasa a ser un proceso de cadena de valor cuando, por ejemplo, hablamos de empresas, por ejemplo, como las temporales, en donde el objeto de la organización es la contratación del personal y la búsqueda de cierto tipo de perfiles. Para el resto de las empresas, normalmente gestión humana o recursos humanos es un proceso de apoyo. Decía que muy importante en procesos de auditoría de cualquier sistema de gestión, porque tiene bajo su responsabilidad la custodia de las historias laborales u hoja de vida de los empleados de la organización. Esas hojas de vida deben tener y contar con todos los registros de apoyo para poder verificar justamente la competencia de la que nos hablan los sistemas de gestión. Hasta las versiones anteriores hablábamos de 4 variables de competencias que eran educación, formación, habilidades y experiencia. Dado que en la mayoría de los casos, cuando se auditaba las organizaciones, no contaban con un soporte objetivo relacionado con las habilidades, es decir, al hacerle preguntas en el proceso de auditoría a gestión humana y preguntar cómo asegura el proceso que se identifican y evalúan las habilidades del personal, generalmente se trastabillaba, es decir, la organización carecía de mecanismos o de formas para poder de una manera objetiva demostrar en procesos de auditoría que se estaba asegurando esa variable. Por tal razón, se optó por quitar la variable de habilidades, no porque haya perdido de por sí importancia, sino porque precisamente se carecía en la mayoría de los casos de evidencia de evaluación o de aseguramiento de ese criterio de competencia. Y se optó por dejar solamente educación, formación y experiencia. La mayoría de organizaciones está reemplazando la variable de habilidades por una variable importantísima, porque nos repiten las normas de manera reiterativa la necesidad de proporcionar entrenamiento a las personas. Aquí vale la pena mencionar que el entrenamiento no se adquiere por procesos de inducción o de reinducción, sino que el entrenamiento es un periodo específico en donde cuando un cargo nuevo ingresa, una persona nueva ingresa a una organización, esa persona debe tener acompañamiento durante cierto periodo de tiempo de una persona del mismo cargo, pero con mayor experiencia, que le garantice, que le muestra y que le enseña
todo lo relacionado con el proceso donde esa persona vaya a participar. De manera que cuando finalice ese periodo de entrenamiento, la persona conozca maquinaria y equipos, que es del área de producción, procedimientos, instrucciones de trabajo, controles operacionales que estén dispuestos al interior del proceso, etcétera. De manera que esa persona pueda después actuar sola en el proceso sin presentar mayor inconveniente. Hasta tal punto ha cobrado importancia la parte de entrenamiento, esto lo refuerza mucho, por supuesto, la ISO 45 y pues el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que muchas empresas en este momento están desarrollando en unión del proceso de gestión humana, lo que se denomina una red de entrenamiento. Eso significa que cada cargo va a tener definidas por funciones, responsabilidades y autoridad el tiempo necesario para que ese cargo reciba entrenamiento si ingresa una nueva persona a ser parte de un proceso. ¿Quién sería la persona o el cargo responsable de suministrar dicho entrenamiento y cuál sería la forma de evaluar que ese entrenamiento fue eficaz? Para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, las normas nos solicitan pues que se determinen los criterios de competencia necesarios para que las personas puedan realizar el trabajo, tener un buen desempeño y normalmente se hace a través de la identificación de lo que se denomina un perfil de cargo. Aquí, entre paréntesis, comento esos famosos manuales de funciones y responsabilidades. Están, entre otras cosas, mandados a recoger, porque normalmente se convierten en libros gordos de petete que nadie ve, que nadie lee, metidos dentro de un cajón del escritorio de gestión humana y se vuelven herramientas obsoletas para los sistemas de gestión. Nos ha sido mucho más práctica contar con una herramienta como el perfil de cargo, en donde en el perfil de cargo se tiene descrita la función del cargo, se tiene descritas sus responsabilidades, que normalmente es sobre lo que se va a evaluar el desempeño del cargo, y se tienen descritas la autoridad. Autoridad para los sistemas de gestión no es quién me manda y a quién mando. Autoridad es la capacidad de toma de decisiones y empoderamiento. Entonces, además de tener descrito esto y de tener descritas las competencias, es decir, el nivel mínimo de educación, formación y experiencia necesarios para poder ejercer ese cargo, adicional a esto, en el perfil de cargo se están incluyendo responsabilidades específicas hacia cada uno de los sistemas de gestión, el de seguridad y salud, el ambiente y el de calidad. Entonces, esto hace muy importante esta herramienta porque las personas se les entrega, a las personas se les debería entregar en el proceso de inducción una copia de ese perfil de cargo y a través de esa copia podrán estar evidenciando cuáles son sus responsabilidades asociadas al ambiente, a la parte de CST y de calidad, y saber que esas responsabilidades van a ser evaluadas cuando se evalúe esa persona y su desempeño en una evaluación pues generalmente aplicada por el proceso de gestión humana, una vez al año o 2 veces al año, de acuerdo a cómo lo tenga descrito cada uno de los procesos. La organización está, digamos que es responsable de garantizar que mejora la competencia del personal a través de procesos de formación y de capacitación. Normalmente la variable de educación se la regalamos a la empresa, es decir, a mí me contratan o con tercero de primaria o me contratan con un PhD, dependiendo de las necesidades manifiestas en el perfil de cargo. Y generalmente la organización no mejora mi educación. Lo que sí debe mejorar es mi formación. Y la formación puede adquirirse de dos formas. Puedo adquirirla de manera interna o de manera externa. Cuando se adquiere mejoramiento de competencias con formación interna, normalmente lo que se debe acreditar mínimo es un listado de asistencia, del que también es custodio generalmente el proceso de recursos humanos, y una evaluación se aplica a hacer una evaluación teórica o práctica sobre los conceptos adquiridos por la persona en ese curso de formación o de capacitación a nivel interno. Cuando la formación es de carácter externo,
Entonces se acompaña normalmente de certificados a la hoja de vida o historia laboral del individuo y el auditor tendrá que confirmar el perfil de cargo versus la hoja de vida o la historia laboral. Ustedes dirán, ¿y yo cómo sé qué hojas de vida pido cuando audite? Entonces, normalmente siempre solicitamos una hoja de vida de un personal operativo, es decir, de aquel que incide sobre la calidad del producto, pero que adicional a eso, pues tiene que implementar adecuadamente controles operacionales del área de ambiente y de SST al interior del proceso. También pedimos con mucha frecuencia hoja de vida de lo último personal que haya ingresado a la organización para darnos cuenta de si se le realizó un proceso de inducción, si estuvo un periodo de entrenamiento, si en esa inducción se contempló que conocieran los sistemas de gestión integral, si se le difundió la política y los objetivos, los riesgos a los que estaba expuesto, riesgos de carácter corporativo, etcétera. Y también solicitamos una hoja de vida de un personal antiguo. Ese personal antiguo es importante porque cuando se implementan los sistemas de gestión, a veces se implementa todo para las personas nuevas y se olvidan de las personas que llevan mucho tiempo en la organización. Esas personas debieron haber sido objeto de la reinducción para que pudieran conocer las generalidades de los sistemas de gestión y pudieran sentirse asociadas al proceso de implementación del sistema de gestión al interior de las organizaciones. Se le solicita entonces a la organización evidencia relacionada con qué actividades ha realizado para el mejoramiento de las competencias del personal y normalmente nos muestran un programa de capacitación y de formación. Cuando miren la evidencia que les presentan en procesos de auditoría, siempre vayan más allá del documento. Entonces, el papel puede absolutamente con todo. Miren la evidencia que les está mostrando el documento. En esa información documentada, ustedes deben mirar si están relacionadas capacitaciones o formaciones que tengan que ver con el desarrollo o mejoramiento de competencias propias del cargo, y si están identificadas necesidades de formación de los tres sistemas, de la parte ambiental, de la parte de SST y de la parte de calidad. Es muy frecuente encontrar unos cronogramas o programas de capacitación y de formación en donde solo encontramos temática proporcionada, pues por la que no hay que pagar, por la ARL o, por ejemplo, cursos gratuitos de la Cámara de Comercio. No estoy diciendo que esté mal que la organización aproveche estos recursos, pero también es importante que el auditor se dé cuenta qué tantos recursos ha dispuesto la alta dirección para mejorar la competencia del personal, sobre todo aquellos que inciden sobre la calidad de los productos, sobre la seguridad o sobre la parte ambiental. Entonces, pues la organización deberá contar con información documentada. No nos pueden decir, no, qué pena, es que la hoja de vida se me refundió, no sé dónde está, yo estoy segura que tenía esa lista de asistencia, pero no estoy ahora segura de si está aquí a la mano, déjeme y deme un tiempito para buscarla, cosas por el estilo. En ese caso, y cuando estamos en un proceso de auditoría interna, no tanto de certificación, sino en procesos de auditoría interna que son mucho más amigables, y falte un registro o se nos entregue un registro donde falten firmas, el auditor puede decirle a la persona responsable de gestión humana que tiene el lapso del día, pues para antes de que termine la auditoría en ese día, para que consiga las firmas que hacen falta o para que busque el registro que no entregó, y si no le es proporcionado una vez finalizada la jornada de ese día, pues entonces será parte de un hallazgo de auditoría posiblemente relacionado con una no conformidad. Aquí encontramos un ejemplo de un perfil de competencias. Ustedes podrán encontrar muchos modelos de perfiles de competencias. Fíjense que la norma no nos pide tener que tener perfiles de competencia, lo decía, es una herramienta que ha sido muy útil para los sistemas de gestión, así como no nos pide un mapa de procesos, pero casi no hay ningún sistema que carezca de un mapa de procesos o no lo tenga, porque ha sido una herramienta de mucha utilidad.
En estos perfiles de competencia normalmente se define el nombre del puesto, se dice por organigrama cuál es la ubicación en la organización. Los organigramas no son exigidos por las normas, pero también son una herramienta a través de la cual nos damos cuenta de qué cargos están identificados y qué perfiles de cargo pueden estar asociados a cada uno de esos cargos para poder evidenciar funciones, responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas. Miramos, por ejemplo, qué misión tiene el cargo, podemos mirar cuáles son las aptitudes que se le solicitan, cuál es la formación académica, cuál es su nivel de experiencia, cuáles conocimientos técnicos específicos se necesitan, requisitos físicos para poder ejercer las funciones del cargo, condiciones de trabajo, que normalmente hace referencia al ambiente de trabajo para la operación, requisitos asociados a responsabilidad o autoridad, y competencias específicas o actitudinales relacionadas con el cargo. El perfil de cargo entonces resume la función general del cargo, las responsabilidades específicas, el nivel de autoridad, recordemos que hago referencia a toma de decisiones y empoderamiento, y la rendición de cuentas. Las responsabilidades para con los sistemas de gestión integral y las variables de competencias como son educación, formación, experiencia y aquí anoto entrenamiento. La organización debe tomar acciones para mejorar la competencia del personal. Estas acciones o medidas que serían necesarias tomar pues, para garantizar la competencia debe considerar los aspectos, peligros identificados y los riesgos asociados que deben ser evaluados por la organización. Esto quiere decir que cuando se presentan, por ejemplo, cambios al interior de los procesos, no nos quedemos solo con la información que se le brindó en el proceso de inducción a las personas, sino que difundamos cómo fueron de alguna manera modificados esos riesgos a los cuales estaban expuestas las personas o los peligros identificados en un área, cuando por ejemplo el cambio es para mejor, son eliminados algunos peligros o fueron modificados a través de asociarse con controles operacionales, específicamente por ejemplo en maquinarias o equipos altamente peligrosos. También será importante que se consideren medidas preventivas y el control, resultados de la evaluación de riesgos, asignación de roles y responsabilidades, capacidades individuales que incluyan las habilidades de lenguaje o alfabetización. Esto es muy importante porque a veces creemos que porque nosotros sabemos leer y escribir, todo el mundo sabe leer y escribir de la misma manera. Incluso cometemos el error de que instrucciones de operación de maquinaria o de equipos las dejamos en idioma extranjero. Muchos de esos equipos o maquinaria fueron importados de Italia o de Alemania y luego las instrucciones vienen en un idioma que no es el español. Y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se ha percatado de que las instrucciones de operación de maquinaria y equipos deben estar en el idioma que hablen nuestros operarios. Esto da pie, por ejemplo, para un hallazgo de auditoría. Actualizaciones pertinentes de las competencias cuando sean necesarias. Claro, si usted fue promovido, si fue cambiado de cargo, sus competencias pudieron haber variado. Entonces hay necesidad de revisar y adecuar su perfil de cargo. Entre las acciones que se deberían tomar pues, para que se adquieran competencias, se puede hacer a través de tutorías, de reasignación de empleados, contratación de personas competentes de carácter externo, realización de programas de formación y capacitación, hacer lo que yo mencionaba de la red de entrenamiento, o utilizar talleres o técnicas de multiplicación para asegurar que el conocimiento adquirido por una persona, por ejemplo, en un curso a nivel externo, no se queda con esa persona, sino que esa persona puede compartir el conocimiento adquirido con las personas con las que trabaja en su mismo nivel o proceso. Después viene la parte de conciencia en el personal. Yo personalmente hubiera preferido que quitaran el término conciencia, porque me parece que es un término muy subjetivo para ser tratado en sistemas de gestión y siempre lo he considerado así, pero no fue modificado. Entonces yo prefiero el término pertinencia. ¿Qué significa pertinencia?
que las personas se dan cuenta de cuál es la importancia que representa el hacer las cosas de determinada forma para el logro o para contribuir con el logro de los objetivos y de la política de un sistema de gestión. Entonces, cuando usted pregunta en un proceso de auditoría por qué le parece importante portar calzado de seguridad, porque en esta área usted debe utilizar un protector auditivo, le está preguntando a la persona que lo debe utilizar qué hace ese protector auditivo o qué hace ese calzado de seguridad, para qué le sirve, y si le contestan que es para evitar accidentes de trabajo, usted ya sabe que esa persona fue, para él es pertinente el buen uso de esos elementos de protección personal para el logro del objetivo del sistema. Hablar de conciencia es un poquito subjetivo, hay personas que de 80 años nunca fueron conscientes de nada, entonces es un poco subjetivo el uso de esta palabra. Sin embargo, las normas la siguen utilizando y entonces hace referencia a que las personas que desarrollen trabajos o actividades relativo tanto a trabajo regular como temporal dentro de la organización deben considerar la política del sistema, cómo contribuyen a la eficacia, las consecuencias de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión y la información extraída de incidencias relevantes ocurridas. Entonces, en otras palabras, el auditor, este es un requisito que debe evaluar en auditoría in situ. Es muy difícil verificar conciencia o pertinencia sin hablar con la gente. Entonces, normalmente este requisito se verifica a través de lo que llamamos declaraciones de hecho, en donde el auditor hace entrevistas a una muestra del personal de la organización, haciéndole preguntas en relación a cómo contribuye al logro de la política o con cuál de los objetivos del sistema cree que le aplica al proceso, dónde está la persona y cómo contribuye a lograrlo, por qué le parece pertinente el uso de elementos de protección personal, para qué se le colocó, por ejemplo, un dispositivo de seguridad a una maquinaria o a un equipo, qué implicaciones tiene la señalización relacionada en un área, por qué le parece pertinente que, por ejemplo, un montacargas tenga una señal auditiva para dar reversa, porque le parece importante que estén despejadas las entradas o las salidas de un área de almacenamiento, etcétera, etcétera. Es decir, que puede haber infinidad de preguntas que el auditor puede hacer para darse cuenta del nivel de conciencia o pertinencia del personal en un sistema de gestión cuando es evaluado. Comunicación. Antes, las normas en las versiones anteriores nos hablaban de comunicación interna y externa. Ahora unieron todo en un solo requisito que se llama comunicación, en donde nos dice que es importante que la organización pues cuente con un mecanismo para que las comunicaciones tanto internas como externas del sistema de gestión puedan definir o identificar qué comunican, cuándo lo comunican, a quién lo comunican, cómo lo comunican y qué evidencia queda de dicha documentación o comunicación. Entonces, lo que están haciendo las empresas en sus sistemas de gestión es una matriz de comunicaciones en donde identifican a todos los actores de la comunicación, desde sus propios empleados hasta los clientes y todas las partes interesadas del sistema, identifican efectivamente en una matriz con las 5 Ws y la H que comunican, cuándo lo comunican, a quién lo comunican, quién es el responsable de la comunicación, cómo lo comunica y dónde queda evidencia de dicha documentación para poder mostrar esa evidencia en el sistema de gestión cuando es auditado. Será importante que se tengan en cuenta aspectos de diversidad, como por ejemplo el género, el idioma, la cultura, el nivel de alfabetización, la presencia o no de personal con discapacidad, para considerar las necesidades de comunicación al interior de la empresa. No hay necesidad de llevar una matriz de comunicación para calidad, otra para ambiente y otra para SST. Cuando estoy hablando de estas estrategias o herramientas, estoy hablando de que deben ser integrales. Cuando es pertinente, pues en una sola herramienta se puede
generar evidencia para los 3 sistemas de gestión si están implementados al interior de la organización. Debe asegurar entonces dentro de la comunicación la organización, las partes interesadas, tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, porque también entre ese requisito específicamente se le solicita a la organización no solo que estén disponibles los requisitos legales para ser consultados, sino que sean comunicados al interior de la organización o a las partes interesadas cuando lo consideren necesario o pertinente. También será importante que la información, por ejemplo, de SST sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión y que sea confiable. La organización deberá responder a comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de SST ambiental o de calidad. Sobre todo, se encuentra mucha comunicación pertinente a SST y ambiental con los organismos de control. Esta información pues debe quedar evidencia, entonces tendremos la matriz de comunicación. Si nos reunimos con proveedores o tenemos comunicación con partes interesadas como organismos de control o ARL, será importante que armemos una carpeta, escaneamos esa documentación o dejamos una carpeta en medio físico como les parezca mejor a la organización, para generar evidencia de las reuniones y de las comunicaciones que se tengan. También es muy importante para cierto tipo de empresas la comunidad. Entonces, cuando se hacen reuniones con la comunidad, normalmente se generan actas con compromisos y aparecen las firmas de las personas que participaron en dicha comunicación. Por favor, de todo esto hay que mantener evidencia para procesos de auditoría. Mencionaba que dentro de este requisito pues quedó planteado comunicación interna y externa. Entonces, para tener en presente la organización, entonces pues tendrá que tener en cuenta las partes interesadas de cada uno de los sistemas. Y normalmente lo que manejan es este tipo de matriz de comunicación, en donde se incluyen las 5 Ws y la H, el que comunico, quién comunica, a quién comunica, cuánto, mediante qué, cómo se comunica, y se pueden generar referencia a los registros o formatos que generan como evidencia de la comunicación, tanto interna como externa. Las 3 normas hicieron un cambio importante y grande, considerando, toma agüita, que antes hablábamos de control de registros y de documentos, y actualmente hablamos de que los documentos y los registros todos son parte de lo que llamamos información documentada. Entonces, lo que han hecho las organizaciones, pues sin ser requisito obligatorio, antes lo era, ya no, el conservar o tener un procedimiento denominado control de la información documentada. Muchas organizaciones han preferido conservar y adaptar ese procedimiento que antes se llamaba control de documentos y control de registros, para generar un estándar o una evidencia de cómo la organización identifica la documentación de cada uno de los sistemas, cómo hace para controlarla o cómo asegura el control de dicha información y cumplir cada uno de los requisitos relacionados, por ejemplo, con accesibilidad a la información documentada, a la identificación de dicha información y asegurar, por ejemplo, la última versión para que esté disponible para su uso, el recoger la información de carácter obsoleto, no permitir que sea utilizada, tener dispuesto algo para la disposición final de la información documentada cuando ya no sea necesaria. Esta es importante, sobre todo si se maneja información en forma física, porque pues por aquello de los eventos relacionados con la parte ambiental, entonces será importante que, por ejemplo, se tenga dispuesta una política de la reutilización de la información documentada en forma física o el reciclaje. También será importante que esta información documentada esté legible, que se garantice que se puede acceder a esa información cuando sea requerida, no solamente por auditores en procesos de auditoría, sino por el personal cuando requiera consultar la información relacionada con cualquier proceso. Entonces, ahí estoy resumiendo todo el requisito
Entonces la información documentada pues debe controlarse, debe asegurar que esa información está preservada en cualquier medio y provenir de fuentes confiables. La información debe tener referencia directa al sistema de gestión integral, a sus procesos o los resultados alcanzados, incluyendo la evidencia de no conformidades encontradas. La intención del requisito no es otro que asegurar que la organización tiene el control total sobre la información necesaria para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas y la eficacia de los procesos. Actualmente, entonces, pues los términos documentos y registros están unificados en información documentada y pues bajo este término se agrupa toda la información concerniente al sistema de gestión. La información se debe preservar, la información de los sistemas, pues tiene que garantizar que cumple con los requisitos de las normas, normalmente que se sugiere que se coja cada una de las normas y se verifique al leer los requisitos. Cuando el requisito dice se debe contar con información documentada, entonces uno puede generar una lista de la información documentada requerida u obligatoria para cada una de las diferentes normas. De esa manera uno asegura que no le falte ningún tipo de evidencia en términos de información documentada y es un ejercicio que normalmente se debería hacer para 9001, 14 y 45. Ya decíamos entonces que la organización identificará también a través de un procedimiento, si no cuenta con un procedimiento, a través de una directriz, cómo va a ser para controlar la información documentada. La norma en ninguna parte de las normas nos hablan de tener que contar con un listado maestro de documentos, sin embargo este listado maestro de información documentada se ha vuelto una herramienta muy importante para las organizaciones porque nos permite contar con un listado que pueden manejar por sistema o pueden manejar de manera integral, en donde como nos damos cuenta aparece el logo, aparece el listado, el nombre del registro, que es listado maestro de documentos o información documentada. Si la organización maneja códigos para identificar la información documentada que no es requerido como requisito por las normas, esto es opcional, entonces aparecerá el código relacionado a cada documento. En este caso estamos viendo un ejemplo de un listado maestro de documentos para el área de seguridad y salud en el trabajo. Aparece el nombre del documento, aparece en qué estado se encuentra, si está en medio físico o digital, quién es el área responsable de esa información documentada, cuál fue la fecha de elaboración y cuál la fecha de revisión. A lo que hace referencia a las normas es a poder garantizar e identificar la versión del documento, es decir, cuántos cambios ha sufrido el documento desde que fue emitido y asegurar que se está manejando la última versión y es la que está disponible para su consulta y uso. Normalmente encontramos nosotros una pirámide documental en donde se nos muestra en el vértice de esa pirámide, en la cúspide, que un documento de importancia es el manual del sistema de gestión integrado, seguido de la política y los objetivos, que después de ellos está en orden de importancia los procedimientos, que no son otra cosa, sino la descripción del qué se hace en cada proceso. Después viene la parte relacionada con instrucciones de operación o de trabajo o instrucciones técnicas. Cuando requiero generar un instructivo generalmente por dos razones. Cuando quiero estandarizar la forma de hacer una actividad o cuando la actividad es tan compleja que requiere que yo genere a través de un documento una explicación adicional para quienes vayan a ejecutar la actividad. También aparecerán ahí una fila en donde aparecen relacionada la información documentada de carácter externo, es decir, aquella que no es responsabilidad de la empresa, sino que es proporcionada o por fabricantes o por proveedores o por partes interesadas como los ministerios, las ARLs y demás. Y finalmente, la base de la pirámide está constituida por la evidencia.
Los registros no son otra cosa sino información documentada que nos sirve para evidenciar la realización de actividades. Por eso son tan importantes los registros y por eso las normas nos dicen que garanticemos que son legibles, recuperables, que no están manchados, que no se puedan leer, porque los registros son evidencia de trazabilidad del sistema. Y se dice que un sistema pues es difícilmente certificable a no ser que tenga por lo menos 3 meses de registros de implementación del sistema que aseguren su trazabilidad. Entonces, esta pirámide de información documentada nos es útil para garantizar que tenemos todos los tipos de documentos necesarios para un sistema de gestión. Recordemos garantizar la integridad, la disponibilidad y la accesibilidad a la información documentada. Normalmente encontramos que como información documentada casi que obligatoria para los sistemas de gestión, debemos contar con el alcance del sistema, la política y objetivos, las responsabilidades y autoridades para los roles, los riesgos y oportunidades, estamos hablando de riesgos corporativos y oportunidades corporativas, metodologías y criterios para evaluar los riesgos, información sobre requisitos legales y de otro tipo, objetivos y planes, información como prueba de la competencia de los trabajadores o empleados, comunicaciones relevantes, información para brindar confianza de que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado y determinar dónde la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política y los objetivos. Información sobre los procesos y planes de emergencia, evidencia de monitoreo, medición, análisis y resultados de la evaluación, resultados de la evaluación de cumplimiento, evidencia de la implementación del programa de auditorías y resultados de las auditorías, evidencia de los resultados de revisiones de la alta dirección, evidencia de la naturaleza de los incidentes o no conformidades y acciones tomadas pues para corregirlos y evidencia de los resultados de los esfuerzos por la mejora continua del sistema. Entonces estamos hablando de que por lo menos tenemos que contar con este mínimo de información documentada para cada uno de los sistemas cuando nos es solicitada en procesos de auditoría. Este material queda disponible para ustedes, así que no se preocupen que no hay necesidad de que me soliciten que lo compartan. Pasamos entonces al capítulo número 8. Decía que el capítulo número 8 es el corazón de las normas y que específicamente para calidad es el supercorazón, porque en calidad nos lleva hasta el requisito 8.7, mientras que en los sistemas de gestión ambiental y de SST solamente nos lleva hasta el 8.2. Eso quiere decir que calidad tiene su centro en este capítulo 8 de operación. Estos requisitos de operación en los sistemas de gestión integrales, entonces, se encuentra referencia a la planificación, pero de carácter operativo. Nos habla de la gestión del cambio, de la contratación externa, incluidos los subcontratistas, muy importantes para el área de SST, y preparación para la respuesta en emergencias en 45001 y en ISO 14. 8.1, planificación y control operacional. Entonces, las normas, uno de los grandes cambios que han tenido en las versiones 2015 es reforzar la P. En ese PHBA se dieron cuenta que las empresas fallábamos muchísimo en la P, tanto así que generaron un capítulo exclusivo de planificación que es el capítulo número 6. Pero reforzaron la planificación en todos los capítulos de importancia, entre ellos en la parte de operación. Y nos solicita que la organización debe asegurar, establecer o definir los criterios para los diferentes procesos. Es decir, qué es necesario en cada proceso para asegurar que nos da los resultados previstos. Una forma de garantizarlo es hacer un diagrama de flujo o un flujograma del proceso, identificando cuáles son sus actividades, cuáles los puntos de control de ese proceso, garantizar e identificar las entradas y salidas, y para esto, adicional a otra información, nos sirven las famosas caracterizaciones.
También las caracterizaciones son una herramienta que no es obligatoria por norma, pero que son de muchísima utilidad hasta el punto que yo diría que quien maneja bien su caracterización tiene el 90% de las respuestas frente a un proceso de auditoría. Si usted es hábil o ducho en el manejo, por ejemplo, de la parte tecnológica, a ese documento primario que se llama una caracterización de proceso, le puede generar hipervínculos en donde asocie información documentada de importancia y de relevancia para su proceso, que sepa que siempre le va a ser solicitada en procesos de auditoría. Por ejemplo, imparentablemente uno de auditor siempre va a preguntar por indicadores de gestión o herramientas estadísticas para el seguimiento y medición del desempeño de un proceso. Siempre va a preguntar por acciones correctivas y de mejora. Siempre va a preguntar por a qué objetivos le pega el proceso y cómo contribuye al logro de la política del sistema que uno esté auditando, etcétera, etcétera. Teniendo en consideración todo eso que uno sabe que siempre le van a preguntar, entonces puede buscarse la forma de hipervincular o asociar información documentada a su caracterización de manera que haga una auditoría muy chévere, muy práctica, muy amena, tanto para el auditor como para el auditado, y utilizando adecuadamente la caracterización, como yo decía, tiene el 90% de las respuestas en un proceso de auditoría. También nos dice este requisito que se debe garantizar pues el control de los procesos de acuerdo a lo que cada proceso defina. Por eso decía yo de la importancia de identificar los puntos de control. Hay puntos donde en el proceso o etapas en donde si usted no genera o no tiene claros qué controles tiene que implementar, pues se le van a presentar salidas no conformes o desviaciones y por ende pues no va a lograr los objetivos previstos en el proceso. Almacenamiento de la información documentada en la medida necesaria para que se confíe en los procesos. Entonces no significa que todos los procesos de la organización tienen que contar con un procedimiento y con instructivos de trabajo. Solamente aquellos que lo requieren, para aquellos que se considera súper necesario contar con procedimientos o con instructivos de operación específicos. Nos dice que se deben definir o determinar las situaciones en donde es necesario implementar controles operacionales, pero entonces yo quiero llegar a la parte de definir primero qué es un control operacional. Se considera control operacional a todo el conjunto de medidas o actividades que se implementan con el objetivo de controlar o minimizar la ocurrencia o materialización de los riesgos, impactos o desviaciones en términos de calidad. Entonces, serán controles operacionales todo el conjunto de medidas o actividades que yo implemente para poder conseguir los objetivos propuestos por cada sistema. Si uno de los objetivos de SST es minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, los controles operacionales que yo implemente como dispositivos de seguridad en maquinaria y equipos van a contribuir a lograr ese objetivo. El que yo entregue oportunamente todos los elementos de protección personal y capacite a mis trabajadores para que los usen de una manera adecuada, contribuye a lograr ese objetivo. Si uno de mis objetivos es racionalizar en los recursos naturales, el uso de los recursos, entonces cuando yo genero un programa de gestión de residuos sólidos, estoy contribuyendo a ese objetivo. Cuando genero programas de ahorro energético, de ahorro del uso del agua, estoy contribuyendo a ese objetivo. Es decir, que todo lo que uno haga dentro o al interior de un sistema debe estar encaminado y relacionado directamente a pegarle a objetivos del sistema y por ende al logro de la política del sistema de gestión integral. Entonces, todo el conjunto de medidas o actividades que yo implemente están relacionadas para tratar de controlar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de ¿qué? Que se materialicen riesgos de carácter corporativo, que se materialicen riesgos de carácter ambiental o de SST que conlleven, por ejemplo, como consecuencias incidentes que por ende obstaculicen la operación normal de los procesos de la organización y
produzcan una desviación hacia el logro de los objetivos y la política. Por supuesto que todos los controles que implemente al interior de los procesos de producción o de realización del producto, esos controles de calidad, están definidos para tratar de minimizar la ocurrencia de salidas no conformes, es decir, de generar una mínima probabilidad de desviaciones hacia un producto no conforme. Entonces, los controles operacionales se establecen como una necesidad y la planificación de dichas actividades, incluido, por ejemplo, el mantenimiento de maquinaria o equipos para cubrir esas situaciones, pues podrá llevar en su ausencia a desviaciones de la política y de los objetivos y metas, por ejemplo, a nivel ambiental, de calidad o de SST. También al interior de este capítulo se nos habla de algo nuevo, nuevo digo yo para calidad y ambiente, pero viejo para los que manejamos sistemas de gestión, antes programas de salud ocupacional, ahora de SST, en donde siempre hemos considerado la gestión del cambio. ¿Qué es gestionar el cambio? Es prepararme a través de herramientas de planificación hacia los posibles cambios que tengan un potencial de afectación al sistema. Por ejemplo, si cambio productos, procesos o servicios, tengo el potencial de afectar mi operación. Si cambio procesos de trabajo, procedimientos, equipos o infraestructura, igual tengo el potencial de afectación. Si hay cambios en los requisitos legales o en los regulatorios, igual me afecta mi organización. Si aparecen cambios en términos de conocimientos de la organización o cambian los peligros o los riesgos a nivel de seguridad y salud en el trabajo o ambientales, pues tengo potencial de afectación. Si mejoro la tecnología o por el contrario me quedo con tecnología obsoleta, tengo potencial de afectación, por ejemplo, en el control de calidad del producto. Entonces, ¿de qué se trata? De que la organización controle tanto cambios temporales como permanentes, de manera que al controlarlos, es decir, al planificar los cambios, menos probabilidad de desviaciones van a ocurrir o se van a materializar. Por ejemplo, algunos me preguntaban, ¿cómo hacemos en el caso de la pandemia? Eso es un cambio, tanto que se dieron, por ejemplo, cambios a nivel de la modalidad del trabajo y pues nadie iba a planificar que iba a ocurrir una pandemia. Pero el hecho de que haya ocurrido significa que ya se produjo un cambio y hacia lo que tengo que irme es hacia después de ocurrido el fenómeno, cómo voy a planificar los cambios a los que me lleve el fenómeno pues que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, los cambios en la modalidad del trabajo, irme a teletrabajo o a trabajo en casa, me toca planificarlos y eso es gestionar el cambio. Entonces, debo asumir el procedimiento de gestión del cambio para dejar evidencia de eso. Si la organización toma en consideración mandar a todo el mundo el primer mes de vacaciones, eso fue un cambio. Si la organización consideró parar definitivamente actividades y, no sé, eliminar puestos de trabajo, reubicar a otras personas o definitivamente declararse en quiebra y hacer cierre, pues imagínense el cambio. Entonces, la idea es que los cambios fueran todos planificados, es decir, que a mí no me cogiera desprevenido el cambio. Pero en este caso en particular, ante la situación que se nos está presentando, a lo que nos toca y nos llama en este momento la norma es planifique los cambios que se van a venir o que se van a dar a raíz de la situación que se está presentando. Esta fue una situación que no podíamos prevenir, ni mirábamos que pudiera, no creímos que fuera a ocurrir con la magnitud que se presentó, pues imagínense una incidencia mundial. Entonces, lo que nos toca en este momento es mirar hacia dónde se proyectan los cambios al interior de la organización. Planificación y control de compra y de productos o servicios. Aquí esto es muy importante y mencionaba yo que está directamente relacionado con mirar, identificar cuáles son aquellos procesos o productos que subcontrato o que tercerizo. Importante tener en cuenta que mi proceso de compras, que es normalmente el responsable de selección, evaluación y reevaluación de proveedores, debe ser de utilidad para los tres sistemas. Eso quiere decir que en los procesos de selección hay que asegurar que se cuente con criterios ambientales y criterios de SST para seleccionar proveedores. Incluyo contratistas y subcontratistas.
hasta el punto que si en los contratos no aparece en ninguna parte las necesidades de lo que debe o los requisitos que deben cumplir en materia ambiental o de SST los contratistas, da pie incluso para revisar los contratos y colocar un otro sí, de manera que eso quede completamente claro. Porque la mejor papaya que le pueden dar a un auditor en procesos de auditoría es que identifique a un contratista haciendo una actividad bajo el control de la organización. Si alguien tiene que cumplir todos los controles operacionales y todos los requisitos de un sistema de gestión, es el contratista. Es una persona en la que tercericé mi actividad, pero que trabaja bajo mi control. Es decir, que si yo llego a ver que usted está haciendo una reparación de la fachada de su edificio, el contrato para eso a una agencia X o a un conjunto de rusos, de obreros para trabajarlo, inmediatamente me voy a ir a verificar cómo están desarrollando el trabajo en alturas. Y me tendrá que cumplir absolutamente todos los requisitos legales y regulatorios asociados al trabajo de alto riesgo, porque está bajo su control y es su responsabilidad la seguridad de ese contratista. Lo mismo sucede en términos de calidad. El hecho de que usted haga maquila o tercerice una parte o la totalidad de su proceso de fabricación o de producción no significa que esa maquila sea isla independiente. Esa maquila tiene que cumplir todos los controles de calidad definidos por su organización, verificarse y liberarse ese producto hecho por la maquila, identificar las salidas no conformes y controlarlas. Por eso, la contratación de carácter externa, entonces afecta directamente el sistema de gestión y lo que entramos a garantizar en procesos de auditoría es el grado de control para aplicar en esos procesos que son contratados a nivel externo. Es importantísimo entonces que, y no importando si el proceso se hace al interior de la organización o por fuera, hágase de cuenta que es hecho por su propia organización, así esté tercerizado. En particular, los contratistas, por todo lo que representan en términos de seguridad y salud en el trabajo, en donde sus actividades y operaciones pues, deben ser controladas por la organización, en donde se deben establecer y mantener todos los procesos que la organización tenga dispuestos y pues que se debe evaluar la implementación de los criterios de seguridad y salud en el trabajo, los ambientales y de calidad para la selección de dichos contratistas. Por supuesto, entonces, dentro de la planificación y el control operacional, será necesario revisar los requisitos para los productos y para los servicios. Se esperaría que normalmente si hay diferencias con relación a quienes contrato o a quienes me realizan maquila o actividades tercerizadas, pues lleguemos a un acuerdo y nos pongamos de acuerdo previamente para resolver nuestras diferencias y no esperemos a que traigan el producto y nos toque devolverlo porque no cumple con los criterios que habíamos dispuesto o requisitos asociados a los productos o a los servicios cuando es prestación de los mismos. De todo lo que sea relacionado con requisitos asociados a productos y servicios, la organización debe garantizar generar evidencia. Normalmente está definido en órdenes, está definido en contratos o en cualquier otro tipo de información documentada para que en procesos de auditoría podamos entrar a verificar si efectivamente fueron definidos antes de pasar al proceso de producción o de operación o pues de prestación del servicio. Les decía que en 14 y en 45 es muy importante la parte de preparación y respuesta ante emergencias. Específicamente nos solicita contar con un plan de emergencias. Esto no lo piden las normas ni es nuevo. Desde el año 1979, a través del decreto 2400, fue que se generó la primera solicitud de contar con planes de emergencia y brigadas de emergencia para garantizar la respuesta ante situaciones de emergencia al interior de las organizaciones. Entonces, esto es un requisito legal, no solamente normativo. Las brigadas de emergencia actualmente deben contar con certificación de cursos hechos con el cuerpo de bomberos. Se debe definir un perfil específico para brigadistas, como también se recomienda
un perfil específico para auditor interno, para que lo tengan en cuenta cuando implementen sus sistemas de gestión. Todo lo que se haga y se relacione en un plan de emergencias debe obedecer a una cosa específica, es decir, ¿qué diferencia un plan de emergencias de una organización a otra? Cuando generalmente son las ARL las que les hacen llegar un modelo de plan de emergencias a todas las que estén con ellos. Lo que se denomina todo lo que tiene que ver con el análisis de vulnerabilidad. Ese análisis de vulnerabilidad para el cual se pueden utilizar diferentes metodologías. Una de las más usadas es el método de rombos. Hace un análisis de cuáles son las posibles debilidades que tiene la organización con el fin de identificar en qué circunstancias o situaciones se puede presentar una situación de emergencia y garantizar que a través de simulacros que se deben hacer de manera periódica se analicen los diferentes escenarios y se ponga a prueba la respuesta de las brigadas y del personal de la organización para garantizar que se está listo para actuar en caso de que se materialice alguno de esos escenarios. Por lo tanto, es una de las no conformidades más frecuentes que encontramos en auditoría cuando las organizaciones en este momento se están limitando a hacer solo un simulacro anual, y es cuando la alcaldía mayor llama a un simulacro por las condiciones geológicas de la sabana de Bogotá. Sí, es cierto, todas las empresas están situadas en Bogotá y muy bueno que aprendamos a responder frente a un temblor de tierra. Pero resulta que si vamos a ver el análisis de vulnerabilidad de esa organización, sería más frecuente un acto terrorista, un posible secuestro, un incendio, una explosión o cualquier otra situación diferente al temblor de tierra. Y para eso jamás se ha puesto en prueba o en práctica el plan de emergencias. Entonces, importante que lo que nos pide las normas en este sentido es que contemos sí con un procedimiento, pero que en ese procedimiento se tenga definida una forma de darle respuesta a las situaciones de emergencia y que se ponga a prueba ese plan con pruebas periódicas, demostrando el ejercicio de la capacidad de su brigada frente a la situación de emergencia. Igual que tengamos la posibilidad de evaluar pues cuáles fueron los resultados de ese simulacro y tomar acciones de mejora, acciones de carácter correctivo, para tratar de que cada vez se mejore la respuesta frente a las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar. Hay que tener en cuenta a las partes interesadas, hay que tener en cuenta que usted no puede poner en práctica el plan de emergencias, que salga su personal y que dejen adentro a los visitantes o a las personas con discapacidad, es decir, que se debe ser inclusivo en el plan de emergencias, que también es importante tener en cuenta quienes están a su alrededor y en lo posible, pues generar planes de ayuda mutua con las otras empresas o los otros sectores que tengan, que estén implicados alrededor o en el entorno de su organización, y que de todas las pruebas o simulacros que haga de manera periódica se conserve información de tipo documental. Hago énfasis en el control de los productos y procesos contratados a nivel externo. Es muy importante que la organización garantice y realice una evaluación y selección de manera continua a los proveedores en términos de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. Por eso es muy importante que se incluyan criterios ambientales y de SST cuando usted va a contratar productos o servicios de manera externa. Esos proveedores se le debe dar un puntaje mayor o superior si, por ejemplo, le ofrecen productos amigables a nivel ambiental o ecoamigables, si cuentan con sellos, si son biodegradables, es decir, si presentan características que los hacen mejores que otros en el momento de la adquisición. Igual en las referencias a nivel de SST de las organizaciones con las que usted contrate servicios. Específicamente esto está asociado con calidad, el requisito de identificación y trazabilidad, y es garantizar que los productos están identificados a través de un mecanismo adecuado y que facilitan la trazabilidad del proceso de producción.
Aquí es muy importante la mayoría de empresas, recordar que la mayoría de empresas utiliza métodos para identificar los productos. Normalmente no solamente la identificación misma del producto, sino hacer referencia al lote de fabricación para poderse devolver en la historia de la fabricación del producto en caso de ser necesario. Y para esto se está utilizando cada vez más el código de barras. Los códigos de barras son un mecanismo excelente para garantizar la identificación y trazabilidad de los productos. Entonces, como dice la propaganda, ¿quién tuvo la culpa? Entonces la organización debe tener, frente a una queja o un reclamo relacionado con el cliente, debe tener la posibilidad de devolverse por trazabilidad en la historia de la fabricación del producto, identificar dónde estuvo la falla y tomar las acciones correctivas a que haya lugar. Igual esto está relacionado con calidad, específicamente la liberación de los productos y de los servicios, y esto es simplemente definir como último control de calidad al interior de producción, tener o contar con los criterios de aceptación para poder decir este producto es conforme. Si ese producto no se declara conforme, es un producto que se clasifica como salida no conforme y que me toca darle control o tratamiento de acuerdo a lo que tenga definido en mi procedimiento, de acuerdo a las características de mi organización. Entonces, si es así, y no libere el producto porque lo declaré una salida no conforme, tendré la opción entonces de aplicar reprocesos, que es volver a hacer las cosas. Ojo que cualquier salida no conforme es pérdida de dinero para la organización. Entonces se trata de que miremos qué posibilidades de tratamiento hay para la salida no conforme de acuerdo a la naturaleza de la organización. Por ejemplo, si soy una empresa de alimentos o de medicamentos, no tendré la manera de hacer reproceso o reclasificación, sino que lo que me da por opción buenas prácticas de manufactura es la destrucción, porque cualquier tipo de desviación tiene un nivel o un potencial de afectación muy grande a la salud o a la seguridad de las personas. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del negocio, tendré opción de aplicar o la destrucción o el reproceso o la reclasificación, que es utilizar para un fin no previsto el producto hecho en la organización, o podré aplicar una reparación o un ajuste, o podré aplicar la concesión con el cliente. Entonces son diferentes formas de tratar en la salida no conforme y pues lo tengo que tener definido, claramente definido en mi proceso de producción. Estas salidas no conformes hay que tomar en cuenta, verificar que se colocan en un sitio especial. Normalmente en el área de almacenamiento se genera un espacio para poder almacenar las salidas no conformes, identificarlas, mientras se les da el tratamiento que haya definido la organización, y no correr el riesgo de que esas salidas no conformes se confundan con producto conforme y vayan a dar al cliente y sea el cliente quien las identifique. Eso es lo que menos queremos que pase. También para calidad, perdón, tomo agüita. Está el 7.3 en la norma en la versión anterior y ahora pasa al 8.3, que es diseño y desarrollo. Recuerden que las versiones anteriores de calidad nos daba la opción de hablar de exclusiones y nos decía que aplicaban al capítulo número 7, que se llamaba realización o prestación del servicio. Actualmente las normas, uno de los grandes cambios que han tenido es que ya no hablan de exclusiones y nos dice que en determinados casos puede llegar a darse la no aplicabilidad de un requisito. Este requisito de diseño y desarrollo es uno de los que pueden darse como no aplicables de acuerdo al tipo de empresa de la que estemos hablando. Si, por ejemplo, yo soy una empresa que va a Medellín, compra ropa y viene y la revende en Bogotá, pues yo ni fabrico la ropa, ni la produzco, ni nada. Entonces yo simplemente soy un intermediario en la cadena de producción y lo que hago es comercialización. Entonces yo no soy responsable del diseño y el desarrollo, por lo tanto si tengo un sistema de gestión de calidad puedo decir que este requisito, el 8.3, no es aplicable a mi sistema de gestión y pues decir el por qué, es decir, asociarlo a una justificación. Cualquier declaración de no aplicabilidad de un requisito debe ser plenamente justificada para no generar una no conformidad en procesos de auditoría.
¿Quiénes y a quiénes aplica diseño y desarrollo? Efectivamente, aquellos a los que generan prototipos sobre los cuales hacen pruebas y ensayos, hacen verificación y validación para poderlos generar, sacar como producto final y ser posteriormente producidos y comercializados. Es decir, que no todas las empresas aplican diseño y desarrollo. Por ejemplo, Bimbo es una empresa a la que le aplica diseño y desarrollo. Pero si yo soy una maquila de Bimbo, entonces no me aplica diseño y desarrollo. El 8.3 no me aplica porque yo no tengo la posibilidad de hacer ningún tipo de variación sobre las fórmulas de las cuales es dueño Bimbo. Entonces, en ese caso, por supuesto, no me aplicaría el requisito 8.3. Ese caso es bastante frecuente acá en Colombia, sobre todo, por ejemplo, conocí empresas en la región del Tolima que son maquila de Bimbo. Entonces, ellos en su sistema de gestión no aplican el 8.3, pero es Bimbo quien es dueño del 8.3, que es diseño y desarrollo. Entonces, diseño y desarrollo implica la generación de un prototipo sobre los cuales se tienen que aplicar cierto tipo de etapas. Entre esas etapas están la revisión, están las etapas de la planificación, de revisión, de todo lo que es verificación, validación, controles de cambio. Entonces, esas etapas se pueden dar o individualmente o se pueden dar simultáneamente y pueden utilizar o no la ayuda del cliente para poder definir como criterio de aceptación de cada una de las etapas de diseño y desarrollo. Es bastante fácil de entender diseño y desarrollo cuando hablamos, por ejemplo, de software, en donde definitivamente se entiende perfectamente que pasen por cada una de esas etapas las empresas que hacen su desarrollo. Se tiende a confundir diseño y desarrollo con producción. Producción es simplemente tener unos requisitos para la elaboración de un producto, bien sea en serie o no, y a través de unos controles de calidad generar un producto solicitado por el cliente. Diseño y desarrollo, en cambio, implica la generación desde la etapa de la planificación y la determinación de las entradas del diseño hasta pasar por todas las etapas para generar un prototipo que definitivamente en un plazo posterior pueda llegar a ser comercializado y producido por alguna organización y pues puesto en venta o al servicio de los diferentes clientes. En algunos casos puede ser el cliente mismo dueño de diseño y desarrollo. Perdónenme que yo sé que hay muchas preguntas, pero voy a esperar al momento de las preguntas porque si no, no alcanzo a mirar todos los requisitos de las normas. Preservación. También aplica calidad y preservación es sinónimo de almacenamiento. Entonces, la organización debe garantizar que todas las salidas del proceso de producción sean conformes con los requisitos a través de contar con unas normas de almacenamiento que incluye la identificación del producto de sus partes, una correcta manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y protección. Quiere decir que yo puedo de producción generar un producto conforme y en almacenamiento o en preservación del producto convertírmelo en un producto o salida no conforme por fallas en las normas de almacenamiento, de transporte o de protección. Entonces, es importante que en procesos de auditoría vayamos al almacén, verifiquemos el estado de la materia prima, el estado de insumos, cómo hacen el almacenamiento del producto terminado, cómo se identifica, cómo se entrega el producto terminado, cómo se controla el transporte, se verifique si se requiere condiciones específicas para el transporte y entrega de acuerdo a la naturaleza del producto terminado, entremos a verificar en condiciones de almacenamiento cómo se protege el producto de la organización y cómo se identifica y protege lo que sea propiedad del cliente, porque generalmente también es responsabilidad del área de almacenamiento o preservación. Generalmente este procedimiento cuenta con unas normas específicas en donde, por ejemplo, se verifica que debe ir sobre cierto tipo de qué distanciamiento tiene que tener de las paredes, cuál es el alto de un almacenamiento, si hay que trabar o no trabar la carga, espacios, por ejemplo, de circulación en áreas de almacenamiento o de circulación, por ejemplo, de montacargas, etcétera, etcétera.
Entonces, este es un área sobre la cual uno también hace mucho proceso de auditoría, igual que el área de producción. Y pasamos finalmente al capítulo número 9, entre los que quedamos de ver en la noche de hoy, que se denomina evaluación del desempeño. Todas las normas nos solicitan seguimiento, medición, análisis y evaluación de la eficacia de los procesos y del sistema en general. Entonces, pues tendremos acá que considerar, por ejemplo, que esta era la anterior, de la que había hablado de propiedad de los clientes, en donde la organización tenía que garantizar que esa propiedad de los clientes sí se recibía, como por ejemplo materia prima o insumos, pues se preservara adecuadamente y en caso de que se llegase a presentar daño, fuera notificado el cliente y pues la organización se veía en la necesidad de responder frente al cliente por daños a la propiedad de él. Devolvámonos un poquito a la parte entonces del 9, en donde tenemos dentro de los procesos de todo lo que tiene que ver con evaluación del cumplimiento. Entonces miremos que, esto también es parte del 8, se me mezcló una diapositiva del 9 antes de tiempo. Trazabilidad de las mediciones. Esto es importante para las 3 normas, así no esté especificado en el capítulo número 8 para 14 y para 45, pero está en otras partes, en donde es importante garantizar el estado de los equipos de seguimiento y medición. Esos equipos son factibles de verificar, de mantener y de calibrar. Entonces, estas actividades son para garantizar la confianza metrológica en los equipos, es decir, que los resultados de la medición, cuando se utilizan esos equipos, son confiables. Esto normalmente implica el uso de patrones de carácter nacional e internacional, sobre los cuales comparar el desempeño del equipo. Es importante que los laboratorios que se utilicen para calibrar los equipos estén acreditados por la ONAC para hacerlo. Las empresas deben contar con las historias de las hojas de vida de los equipos. Normalmente parten desde las recomendaciones del fabricante del equipo para poder establecer un programa de calibración, de verificación y de mantenimiento de dichos equipos, o considerar cada cuánto se utilizan, es decir, la vida útil del equipo y el uso continuo de los equipos para determinar tiempos de calibración, de mantenimiento y de verificación. Entonces, en procesos de auditoría se solicitan las hojas de vida de los equipos, normalmente deben estar identificados, usted entra a mirar en procesos de auditoría si estos equipos se conservan y se protegen de manera adecuada, si tienen alguna manera de ser identificados y si dentro de la información que le proveen se sabe cuál fue la fecha de la última calibración y cuál la fecha de la siguiente calibración del equipo. Recomiendo en este caso, porque es una de las grandes debilidades de la mayoría de los auditores internos, les recomiendo, no sé si en este momento esté disponible, pero hasta donde tenía entendido, la plataforma del SENA tenía un curso pequeño, corto, como de 40 horas, con generalidades sobre todo lo que tenía que ver metrología. Hablaba sobre las unidades de medida de carácter internacional, aplicaba talleres hacia el área de metrología para que las personas entendieran un poco más conceptos asociados a esto, que como digo es una debilidad para la mayoría de los auditores, porque se les presenta una hoja de vida, identifican un certificado de calibración y pues les da la misma porque se les está hablando en chino, perdón, en mandarín. Entonces, la idea es que los auditores internos tengan un conocimiento mínimo asociado a metrología, de manera que puedan interpretar la información que presenta un certificado de calibración de un equipo, en donde puedan, por ejemplo, saber qué es un patrón, por qué y cuándo se puede, por ejemplo, comparar un equipo o verificar versus un patrón, porque para algunas organizaciones representa tanta inversión financiera el hecho de que toque calibrar un equipo, porque hay equipos que no son calibrados en Colombia y toca calibrarlos por fuera del país. Entonces, para tener un poco más de comprensión sobre esta parte,
que es muy importante, les recomiendo hacerse ese cursito. Y habla sobre fundamentos de metrología, un cursito que ofrecía el SENA de 40 horas de duración en la plataforma, para que por favor entren los interesados a verificar. Ahora sí, pues entonces vamos a mirar lo concerniente a evaluación del cumplimiento. Una de las más importantes es entrar a determinar la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros. La organización cuenta con una matriz de requisitos legales, en donde no solo es tener los requisitos ahí identificados y asociados en una matriz, sino que también es importante que la organización identifique un mecanismo para poder identificar si se le está dando cumplimiento a esos requisitos. ¿Qué están haciendo la mayoría de empresas? Están contratando auditorías de segunda parte, es decir, contratan a un auditor líder o contratan a un abogado con especialización en SST o ambiental, que son las normas con mayor cantidad de requisitos legales por cumplir, y le pagan una auditoría de segunda parte cuyo alcance sea la evaluación del cumplimiento legal. Esa persona pues toma una muestra representativa de la matriz de requisitos legales y entra a evidenciar a través de un informe si la organización está dando cumplimiento o no. Si usted no tiene manera de hacerlo, en los procesos de auditorías internas siempre entramos a hacer una parte de evaluación de requisitos legales y de otros. Entonces, siempre habrá una forma, o sea, la muestra es mucho más pequeña, pero siempre entramos a evaluar cumplimiento de requisitos legales de alguna forma. Y también a través de mecanismos como inspecciones planeadas, usted puede dar evidencia o dejar evidencia del cumplimiento de requisitos legales y otros que atañen a las organizaciones. Entonces, de esto se le va a solicitar, por supuesto, que tenga información documentada. En este caso, el incumplimiento a cualquier requisito legal da pie a una no conformidad. Esa no conformidad no es menor, es mayor siempre, porque el cumplimiento de requisitos legales tiene que ser del 100%. Luego, por favor, nunca presenten indicadores de gestión de cumplimiento de requisitos legales cuya meta sea llegar al 70 o al 80, porque ya está declarándose usted mismo una no conformidad. Es decir, que el cumplimiento con requisitos legales siempre debe ser del 100%. Por eso no es muy bueno presentarlo en indicador o como objetivo del sistema de gestión, porque está inmerso dentro del sistema que el cumplimiento a los requisitos legales se tiene que dar y en su totalidad. Vemos entonces una matriz de requisitos legales que puede estar asociado en una hoja Excel para cada uno de los sistemas o puede tener una matriz en Excel para incluir los 3 sistemas y pues filtrar de manera que se pueda identificar cuáles son los requisitos de calidad, cuáles los de SST y cuáles los ambientales. Con relación a los requisitos legales, pues las normas le van a solicitar 4 cosas. Lo primero, pues que esté actualizada. Le van a solicitar saber qué mecanismo tiene dispuesto para consultar y actualizar la información legal o regulatoria. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la periodicidad de actualización? Recuerden que los requisitos legales cambian mucho. Nada más miren cuántos decretos y resoluciones han salido en los 3 últimos meses derivados de la pandemia. Esa es la muestra de la cantidad de requisitos que han salido relacionados con el trabajo y otros con SST. También es importante que usted tenga una evidencia para mostrar en procesos de auditoría cómo difunde o da a conocer o comunica los requisitos legales tanto a sus empleados como a las partes interesadas cuando es solicitado y definir a través de qué mecanismo actualiza sus requisitos legales de una manera periódica. Entonces, fíjense que es un requisito que tiene pues bastante tela para cortar. La realización de auditorías es obligatoria para todos los sistemas de gestión, entonces usted la puede hacer con personal interno formado y certificado como auditor interno para los diferentes sistemas. Puede hacerla para cada sistema o puede hacerla cuando se auditan más de 2 sistemas de manera simultánea, se llama auditoría combinada.
la puede hacer con auditores internos si tienen la competencia o contratar auditores externos para que le hagan o le realicen sus auditorías internas. Recordemos que una auditoría es un proceso sistemático porque lleva un orden, debe ser independiente y siempre documentado para lograr u obtener evidencias objetivas y evaluarlas contra los criterios de auditoría. ¿Qué son los criterios de auditoría? Toda la información utilizada por el auditor para realizar el ejercicio. Entonces serán criterios de auditoría, las normas de los sistemas, serán criterios de auditoría, la información documentada y los registros del sistema, los requisitos legales, la información de proveedores y partes interesadas, etc. Entonces nos solicitan pues realizar auditorías internas a intervalos planificados, no nos dice cada cuánto, eso lo define la organización. Normalmente se ponen de acuerdo con la alta dirección y miran cuántas auditorías y de qué clase de auditorías se van a realizar en un periodo de tiempo determinado, generalmente de un año. Eso es concertado con alta dirección y se mira, por ejemplo, si se alcanzan a realizar 2 auditorías internas o si solo se alcanza a hacer una auditoría anual, cuándo se va a programar una auditoría de evaluación de manera externa, cuándo se va a hacer una auditoría de certificación, etc. Una vez definido, logrado ese programa general de auditorías, entonces cada una de las auditorías debe garantizar contar con una planificación específica, a la que llamamos programa o plan de auditoría, contar con un equipo de auditores si se va a hacer con auditores internos de la organización o seleccionar proveedor externo para que le hagan las auditorías internas. Se debe tomar en consideración que los resultados de esas auditorías son insumo o elemento de entrada para la revisión por la dirección, por lo tanto siempre se va a conservar información documentada que incluye el plan de auditoría o programa de auditoría, las listas de verificación o chequeo y el informe de auditoría. Normalmente las desviaciones, llámense no conformidades u observaciones, dan pie para levantar acciones de mejora, acciones correctivas al interior de los sistemas y generar pues planes de mejora para garantizar la mejora continua. Luego, una de las mejores herramientas para garantizar mejora continua de los sistemas es la realización de auditorías internas. Y finalmente, pues la alta dirección debe realizar revisiones. Él determina cada cuánto, la norma no obliga a que sea cada 6 meses o cada año. La alta dirección determina cada cuánto quiere hacerlas. Sí le definen las normas, cuáles son los elementos mínimos que debe considerar para realizar una revisión, como cuáles son los resultados de su revisión anterior, qué cambios se han presentado importantes en el entorno o en el contexto de la organización, qué tanto se han cumplido la política y los objetivos, cómo se están comportando los indicadores de gestión de los procesos, si hay necesidad o no hay necesidad de recursos, cómo y cuáles han sido las comunicaciones más importantes de las partes interesadas, qué riesgos y qué oportunidades se han presentado al interior de la organización, etcétera, etcétera. De las revisiones por la dirección, entonces se deben conservar información. Normalmente se conserva un acta de revisión por la dirección. Hasta esta versión 2015 de las normas fue requerido contar de manera obligatoria con información documentada por parte de la alta dirección. Esto también es una forma de presionarlo para que la alta dirección demuestre pues compromiso con el sistema de gestión. Recordemos que antes contaba con la ayuda de un representante por la dirección y esa figura ya no existe. Entonces, pues podrá ser auditada la alta dirección y se le preguntará específicamente por la revisión por la dirección, todo lo que tiene que ver con los recursos, la identificación, por ejemplo, de funciones, responsabilidades y roles asociados a los sistemas. Entonces, se ha vuelto mucho más interesante el hecho de que la alta dirección tenga que participar como responsable final de los sistemas de gestión. Con esto entonces concluimos la presentación de las diapositivas. Esto fue un recorrido súper a la carrera para tratar de ver todos los requisitos de normas. Y ahora sí, procedo entonces a mirar qué preguntitas ha habido y a que ustedes empiecen a participar. Perdón, tomo un poquito de agüita antes de ponerme a mirar qué preguntas han surgido.
Laura dice, profe, un ejemplo comparativo de las entradas y salidas del diseño y desarrollo, por favor. Mira, es muy fácil de entender cuando hablamos, por ejemplo, de un software. El software normalmente siempre la primera etapa del diseño tiene que ver con la planificación. Entonces, la planificación implica que la organización, por ejemplo, la empresa de ingeniería que va a hacer el desarrollo de un software, tiene que entrar a darse cuenta si ese software no ha sido ya elaborado y comercializado por otra organización. Si ese software realmente es un nuevo producto o es innovación, y si se puede desarrollar, porque recordemos que, por ejemplo, las personas pues pueden contar con patentes relacionadas con cierto tipo de productos, lo que impide en muchos años que otra persona pueda utilizarlo como referencia o reproducirlo. Entonces, pues entre la planificación está eso. También es parte de la planificación, como entradas también de diseño y desarrollo, el que se tenga que conocer los requisitos del cliente asociados al producto. Entonces, por ejemplo, si yo como cliente necesito el desarrollo de un software, tiene que quedar plenamente claro para qué lo quiero, cuáles son los resultados esperados por mí relacionados con el software, si yo voy a participar dentro de las etapas del diseño para avalar o para utilizar mi opinión como criterio para poder pasar o liberar cada etapa de diseño y desarrollo. Dentro de los elementos de entrada tienen que considerar requisitos legales o regulatorios asociados al software, etc. Ese desarrollo del software que puede hacerle una empresa de ingeniería tiene que pasar por diferentes etapas. Entonces se inicia el diseño del software, pero tiene que pasar por etapas de revisión, de verificación, de validación, en donde entran finalmente a darse cuenta si para lo que yo como cliente lo solicité, me está cumpliendo o no me está cumpliendo ese software. Y finalmente controlar los cambios, porque yo como cliente puedo decirle, sí, perfecto, está quedando perfecto, pero me gustaría que me pudiera brindar esto adicional a ese software. Entonces ellos tienen que entrar a mirar si efectivamente puede cumplir eso o no y si ese cambio se puede dar o no. Esa es la finalización del diseño y del desarrollo del prototipo, que es el software. Ese software lo puedo mandar a hacer para mí y yo como cliente, como soy el dueño y pagué por ese prototipo, puedo más adelante comercializarlo. Es decir, que yo puedo utilizar ese software y venderlo porque finalmente yo compré y patenté ese software a mi nombre. Es decir, que diseño y desarrollo fue quien me generó el prototipo y yo soy libre de poderlo comercializar o utilizar más adelante según mi albedrío. Entonces, esos son los elementos de la entrada y de la salida del diseño y del desarrollo. Normalmente en esa etapa de validación y de control de cambios es donde yo entro a darme cuenta si los elementos de entrada que consideré para el diseño del software se dieron o no se dieron. Por eso esa etapa de validación es como la liberación del prototipo, en donde yo estoy diciendo efectivamente cumple. Y generalmente ese proceso de validación y control de cambios, que son las últimas etapas, se dan con la participación del cliente. En el capítulo número 9 se audita solo a la alta dirección. No. El capítulo 9 incluye auditorías internas y las auditorías internas incluyen el alcance del sistema. El alcance del sistema incluirá los procesos que se tengan definidos en el mapa de procesos e incluye la ubicación geográfica que yo tenga definida en mi alcance. Porque, por ejemplo, mi empresa puede tener una sede administrativa en Bogotá y una sede de producción en Madrid, Cundinamarca. Y el alcance de mi sistema incluye comercialización y fabricación de X producto, lo que significa que geográficamente voy a ser auditada en Bogotá y en Madrid porque hay procesos administrativos y de producción. Entonces, las auditorías internas son parte de mecanismos de evaluación del cumplimiento y del desempeño del sistema. Hice énfasis en que ahora ya se puede auditar a la alta dirección porque ya no se puede esconder detrás de la figura del representante por la dirección y como es responsable de la revisión por la dirección, normalmente
a él se le audita todo ese requisito, se le pregunta, doctor, ¿cuándo hizo su última revisión gerencial? Muéstreme el acta de la última revisión, cuénteme para qué le sirvió, y venga, ¿y cuándo realizó o cuándo piensa realizar la siguiente revisión? ¿Cómo les fue en la última auditoría interna? Entonces ya son preguntas que yo le puedo hacer directamente a la alta dirección, lo que antes me costaba mucho trabajo porque ellos generalmente buscaban que fuera el representante el que contestara todo sobre revisión por la dirección. Pero no significa que en el capítulo 9 solo audite a la alta dirección, ni más faltaba. Profesora, tengo una duda, dice Jason con el numeral 7.152, trazabilidad de las mediciones, y el 852, identificación y trazabilidad. Muy bien. Entonces, el 7.152 lo que me habla es de asegurar la confianza metrológica de los equipos de seguimiento y medición. Si en tu empresa usan básculas, si en tu empresa usan, ¿qué más? Pie de reyes, si en tu empresa usan termómetros, son equipos de seguimiento y medición y son equipos que tienen que estar calibrados y verificados. Normalmente se calibran por laboratorios acreditados por la ONAC. Si en tu organización se puede hacer comparación contra patrones, esos patrones tienen que estar calibrados. Entonces tú lo que estás haciendo es una verificación del estado de tus equipos de seguimiento y medición contra un patrón que debe estar calibrado. Todos tus equipos deben estar inmersos dentro de un cronograma y normalmente es responsabilidad del área de metrología o de mantenimiento tener y contar con ese cronograma en donde estén identificados todos los equipos de seguimiento y medición, balanzas, pie de reyes, termómetros, estos de, ahora se me fue el nombre, de los que miden la humedad, todos los equipos de seguimiento y medición. Entonces, están ubicados en un cronograma y definidas las fechas, bien por recomendaciones del proveedor o bien por el uso, las horas de uso de los equipos, se determinan las fechas de calibración de los equipos o en las fechas de verificación. Entonces tú entras a mirar las hojas de vida de los equipos, certificados de calibración, el que estén identificados, el que estén protegidos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es identificación y trazabilidad. Identificación y trazabilidad, que es parte del capítulo número 8, hace referencia a que tus productos tienen que garantizar que están identificados para saber que son tuyos y no de otra empresa, y que tienen que tener algún mecanismo para poder garantizar trazabilidad del proceso de producción. Es decir, si tú usas el código de barras para identificar tu producto, el código de barras te da la posibilidad incluso de llegar a saber hasta cuál es el origen de la materia prima con la que fue elaborado el producto. Entonces tienes toda la trazabilidad desde la materia prima, desde la elaboración del lote hasta la producción del producto terminado. Y eso es identificación y trazabilidad. ¿Para qué te sirve? Para que cuando un cliente te ponga una demanda, para cuando te ponga una queja o un reclamo relacionado con la calidad de tu producto, tú puedas saber si efectivamente fue tu producto y no el de otra empresa el que está generando el inconveniente, para que además de eso puedas devolverte en la historia de fabricación del producto y saber de dónde vino el problema. Ah, es que la materia prima era la que era no conforme, hijo de madre, y por eso se me presentó a mí el producto salía no conforme. Entonces me toca revisar el origen del producto y verificar el lote en materia prima. Eso es la diferencia entre uno y otro requisito. Espero que haya quedado claro. Más preguntas, por favor. Profe, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Con Elber. Elber, háblame más durito porque casi no te escucho. ¿Ahí me escuchas bien, profe? Ya, gracias. Ok, buenas noches. Profe, tengo una duda respecto al tema de que cuando decías de los recursos, la destinación de los recursos, resulta que de pronto cuando uno proyecta o para la dirección es muy complejo determinar un cierto monto, hablemos económico, ¿no? Ajá, sí. Para un sistema. Hablo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ajá. ¿Cómo puedo, si yo no tengo una planificación desde un inicio de una inversión de dinero para el sistema, cómo lo puedo yo soportar ante una auditoría que yo sí, pues que sí invertí dinero durante todo el año para esa implementación?
Uno. Y el otro es el tema de la matriz legal. La matriz legal le entendía que debe ser el que la debe diligenciar o el que debe llevar ese control siempre debe ser un abogado especialista No, no, no. especialmente, ¿no? No, no, no. Entonces, a ver, entramos por partes. Yo decía que muchas de las organizaciones utilizan mostrar un presupuesto o un rubro presupuestal asociado con la implementación, mantenimiento y mejora del sistema como evidencia de que la alta dirección dispone de los recursos necesarios para el sistema de gestión. Pero también mencioné que había otras empresas que decían, hombre, nosotros no contamos con un presupuesto específico para mostrar para auditorías, sino que la alta dirección, en la medida en que le son solicitados los recursos, los asigna. Entonces, por ejemplo, no hemos tenido inconvenientes con asumir ninguna de las etapas en la implementación de nuestro sistema y mencioné incluido, por ejemplo, el gasto asociado con calibración y mantenimiento de equipos, que es bastante alto. La sola calibración de un equipo puede costar 300, 500 mil pesos. He conocido equipos que cuestan la calibración 7 millones de pesos, otros que son pagados en dólares porque no se pueden calibrar en Colombia. Entonces implica contar con muchos recursos. Pero si usted va a mirar, todos nuestros equipos están calibrados, es decir, que en el momento en que el área de mantenimiento o producción hizo la solicitud a la alta dirección, él asignó y dispuso de esos recursos y se hicieron las actividades. Así nosotros no tengamos un presupuesto para mostrarle, no ha habido nunca inconvenientes en desarrollar actividades. Por ejemplo, se han hecho auditorías internas y para eso hemos contratado auditores externos. Contamos con las cotizaciones, se realizó la auditoría y no tuvimos inconveniente porque la alta dirección siempre dispuso de los recursos que necesitábamos en la medida en que hacíamos las actividades. Entonces, fíjate, sin yo tener un presupuesto, estoy mostrando la evidencia al auditor de que las diferentes actividades que han requerido de recursos económicos han contado con la disposición de la alta dirección para poderlas hacer. Entonces, no es obligatorio contar con un presupuesto. Y con relación a lo otro que me preguntabas es, las empresas identifican los requisitos legales generalmente a través de una matriz. El requisito originalmente en las normas decía que las organizaciones debían disponer de un procedimiento que garantizara la identificación de los requisitos legales. Como ya los procedimientos no son obligatorios, entonces muchas organizaciones han optado por utilizar herramientas, así como la matriz del listado maestro de documentos, han optado por utilizar una matriz de requisitos legales, porque la norma en ninguna parte me dice que yo tengo que tener una matriz, para poder identificar los requisitos legales asociados a calidad, ambiente o a SST. También dije, dentro de la matriz la pueden hacer por hojas Excel separadas, estos son los de calidad, estos son los de SST o estos son los ambientales, o pueden hacerlos en una única matriz dando la oportunidad de filtrar los requisitos legales para poder identificar los que son pertinentes a cada sistema. Recuerden que ambiental y seguridad y salud en el trabajo somos hermanitos, entonces es bastante frecuente que compartamos requisitos legales. Por ejemplo, la ley 9 del año 79, llamado Código Sanitario Nacional, es una normatividad que compartimos 14 y 45. El decreto 2400 del 79 es una legislación que compartimos ambos sistemas. Sin embargo, la matriz me permite o me da la opción de filtrarlo por sistemas para hacer más cómoda el encontrar o el verificar si está actualizada la matriz o encontrar un determinado requisito. Recuerden que los dos sistemas generaron un decreto en el 1072 de SST del 2015, me compila la mayoría de los decretos asociados a SST, pero dentro del 1072 faltan muchas resoluciones, o sea, no está sino los decretos. Y lo mismo sucedió en la parte ambiental, entonces sacaron el 1076 en el 2015, que me compila la mayoría de los decretos a nivel ambiental.
pero ahí no están las resoluciones u otro tipo de legislación asociada a la parte ambiental que pueda llegar a ser importante. Una vez elaborado la matriz de requisitos legales y que la tenga actualizada y definido quién es el responsable de actualizarla, cada cuánto se va a revisar y actualizar, qué mecanismo voy a usar para revisar y actualizar la matriz. Aquí puedo definir si entro a la página web del ministerio, si entro a la página web de organismos de control, si me apoyo en la página de la ARL para SST, si entro a páginas privadas para poder conocer la última legislación a nivel laboral, de SST o ambiental. Entonces, definidos los mecanismos que usted vaya a utilizar para identificar y actualizar sus requisitos legales, defina un mecanismo para evaluar su cumplimiento. Entonces yo mencioné, usted puede contratar auditorías de segunda parte. Si su empresa tiene la plata para pagarla, puede contratar especialistas como abogados con especialización ambiental o especialización en SST que ganan plata haciendo auditorías de evaluación de cumplimiento legal. Y esa es una auditoría de segunda parte. Entonces, usted contrata a un abogado de esos y le dice, hermano, necesito que me cotice una auditoría de evaluación de cumplimiento legal en ambiental. Y él le dice, claro, yo le cobro 3,5 millones de pesos por una auditoría de 2 días. Y entonces, si tienen el recurso, tú le dices, listo, hermano, programémosla. Y él te presenta un informe y el alcance de esa auditoría es verificación del cumplimiento legal. No tengo esa plata, entonces yo te digo, las auditorías internas, cogiendo una muestra mucho más pequeña, siempre hacemos en auditorías internas una parte de evaluación de cumplimiento legal. Entonces, por ejemplo, estaba haciendo la auditoría de una empresa que tiene que cumplir con permisos ambientales. Entonces, yo entro a verificar que el permiso ambiental esté vigente, que haya evidencias de cumplimiento del permiso ambiental, y ahí estoy haciendo una verificación de cumplimiento. Si te estoy auditando SST y estoy verificando actas de constitución y de reuniones periódicas del comité paritario, estoy haciendo evaluación de un cumplimiento legal. Entonces, siempre en una medida más pequeña, cogemos una muestra representativa para verificar cumplimiento legal o regulatorio. Entonces, esa es otra forma de garantizar evaluación de cumplimiento. Incluso mencioné en el área de SST y ambiental, nosotros hacemos inspecciones planeadas y hacemos inspecciones especiales. Y ese es un mecanismo más reducido, pero que también es válido para mostrar que se hace evaluación de cumplimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, estoy garantizando con una inspección verificar el ambiente para la operación de los procesos, verifico que haya los baños suficientes, separados para hombres y mujeres, que haya ahorita con lo de la pandemia, mecanismos para lavarse las manos, para garantizar el distanciamiento de 2 metros entre un puesto de trabajo y el otro. Estoy haciendo evaluación de cumplimiento legal y regulatorio a través de una inspección, por supuesto. Entonces, tú defines las herramientas que tengas a tu alcance como organización para poder demostrar evaluación de cumplimiento legal o regulatorio. ¿Sí me di a entender? Sí, señora, sino que tenía era la duda, sí, pues gracias por la explicación. Sí, no. Pero de pronto, ¿cómo? Puse el ejemplo de la pero no, ni más faltaba que todo el mundo tuviera que tener plata para pagar un abogado con especialización, ¿no? Pues imagínate. No, sino que yo tenía pues estaba confundido, era ¿por qué? Porque de pronto yo pensé que era que me tocaba analizar, ejemplo, el decreto 1072 trae cualquier cantidad de artículos, ¿verdad? Entonces, pues ya sabemos que el sistema pues tiene que cumplirlos casi todos, por decir todos se tienen que cumplir, ¿no? Pero yo decía, hoy saca Ministerio de Salud y Protección Social una ley, pero resulta que yo tendría que ponerme a analizar uno a uno los artículos a ver si me aplican a mi empresa o no. Yo entendía era eso, pero veo que simplemente es como actualizarle y tener en cuenta esa ley. No, pero fíjate que en la matriz te dice, la matriz incluso te solicita que una vez mira las diferentes columnas que tiene una matriz de requisitos legales y te vas a dar cuenta que en una columna te dicen organismo emisor, fecha de emisión,
nombre de la legislación. Entonces tú pones decreto 1072 del 15 y te empieza a decir descripción. Entonces ahí en la descripción colocas la primera parte que dice compendio de requisitos legales asociados a SST o al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y después dice artículos aplicables. Entonces ahí te toca discriminar los artículos de aplicación en tu organización y después aparece otra columna donde dice forma de darle cumplimiento o descripción del cumplimiento. Entonces, por ejemplo, que todo el personal tiene que estar afiliado a una ARL con pagos en seguridad social. Y entonces tú colocas ahí pagos a la administradora de riesgos laborales para que el personal esté afiliado y cubierto en materia de riesgos laborales. Entonces, fíjate que cada columna de esa matriz de requisitos legales tiene un propósito y no es decir, sí, yo cumplo el decreto 1072, no, el decreto 1072 tiene tela para cortar la que tú quieras, porque es el compendio de los decretos en seguridad y salud en el trabajo y porque además de eso es compendio laboral, o sea, el 1072 apenas el capítulo 6 es de riesgos, el resto es laboral. Entonces, imagínate, tiene tela para cortar la que tú quieras. Entonces te toca entrar a verificar uno por uno de los debes del decreto, porque está compendiando decretos dentro de él, y entrar a decir, esto es de recursos humanos, a usted le toca definir el mecanismo para darle cumplimiento a esto a nivel laboral. Esto es de SST, déjeme a mí, yo entro a verificar cómo podemos demostrar darle cumplimiento. Pero eso no es decir, el 1072, entonces sí, le estamos dando cumplimiento a todo el 1072 y no tener evidencia, no, pues imagínate. Te genera una no conformidad mayor. Sí, claro, sí, por eso yo eso sí lo tengo muy claro. Pero de todos modos es recomendable que sea una persona con conocimiento en jurídica para que si lo tiene uno en la empresa, pues sería uno darle esa labor a ese profesional que Siempre desempeña que su labor. tenga, claro, siempre que tenga la competencia. Por ejemplo, hay empresas que tienen área jurídica y le preguntan al área jurídica si cuentan con un profesional o varios que tengan conocimiento, por ejemplo, de la parte laboral y que tengan conocimiento de la parte de SST. Es posible que ellos te digan, no tenemos a nadie con conocimiento en SST, pero de la parte laboral sí. Entonces ellos te pueden entrar a hacer esa auditoría de segunda parte de evaluación de cumplimiento legal asociada a la parte laboral y tú puedes contratar a alguien que te haga una auditoría cuyo alcance sea la verificación del cumplimiento de SST. Entonces, fíjate que si que uno busca como los mecanismos o las ayudas o los soportes con los que pueda contar la organización para poder mostrar evidencias. Y claro, tiene que ver con el recurso financiero, ¿no? Hay empresas que se pueden dar el lujo de contratar lo que quieran, y hay otras que no tienen mucha plata, entonces le toca a uno trabajar con las uñas. Ok, muchas gracias, profesora, muy amable. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte? Bueno, espero haya sido de utilidad entonces la reunión de la noche de hoy. Los invito para que nos encontremos el próximo miércoles. Vamos a tratar el tema de indicadores de gestión y vamos a ver por qué es tan importante contar con buenos indicadores para medir y hacer seguimiento al desempeño de los procesos y a la eficacia del sistema de gestión integral. Muchísimas gracias a todos y les deseo una feliz noche. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, profe. Que tengan buena noche. Igualmente.